Buenas tardes, estimado estudiante. Saludos. Esta es la primera cápsula que vamos a desarrollar para realizar algunos ejercicios en la asignatura de indicadores y estrategias de confiabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? En primera instancia les dejé una guía de ejercicios de 19 ejercicios que está publicada en plataforma. Está hecho ya en un formato Excel para que ustedes la puedan desarrollar, que es la que voy a tomar yo ahora en consideración. Y además estos ejercicios están resueltos en formato PDF para que ustedes sepan las respuestas a poder desarrollar. Esta va a ser nuestra forma de trabajo para que ustedes destinen su tiempo asincrónico a poder realizar las actividades que nos hemos planteado en desarrollar en esta asignatura. Entonces vamos a partir por orden, desarrollando el ejercicio número 1. Acá nos habla de la asignatura Indicadores y Estrategias de Confiabilidad. En este caso la unidad 1, que es la que vamos a desarrollar acá, Indicadores de Mantenimiento. Y el tema que vamos a abordar este ejercicio número 1 es el diagrama de Pareto. Entonces voy a proceder a leer acá el enunciado del problema y ahí comenzamos a desarrollarlo. En tablas juntas se muestran las causas de fallas mecánicas de un equipo en una línea productiva con sus respectivos tiempos de detenciones. Se pide, letra A, confeccionar una tabla que ordene en orden de importancia las causas de fallas mecánicas, indicando el tiempo total de detención. Letra B, para la tabla ordenada, complete la frecuencia absoluta relativa, F sub i minúscula en porcentaje, la frecuencia acumulada, F sub i mayúscula, y la frecuencia acumulada relativa, F sub i mayúscula en porcentaje. Y por último la letra C dice grafique F sub i minúscula en porcentaje, que significa la frecuencia absoluta relativa, y F sub i mayúscula en porcentaje, que es la frecuencia acumulada relativa, versus las causas de falla mecánica. Aquí en esta tabla aparecen 17 causas de fallas mecánicas y aquí aparece el tiempo perdido. Y por lo tanto vamos a comenzar a responder cada una de las preguntas, ¿cierto? A partir de abajo de donde dice solución. Primero desactivamos acá la vista normal, y ahí desactivamos el marco de referencia que se tiene para poder trabajar. Y vamos a copiar la primera pregunta. Entonces, para poder copiar el mismo título, voy a hacer una operación de linkeo, que en este caso es más. Selecciono ahí la pregunta A y ahí tengo la referencia para poder saber de qué es lo que estoy trabajando. Me voy al menú inicio, copio formato y ahí tengo la primera pregunta. Le voy a colocar una letra un poquito más clara para poder diferenciarla. Ahí tengo la letra A y me falta la segunda, la línea de la letra A, cruz blanca, cruz negra, y ahí me permite poder copiar el mismo enunciado de la pregunta. Ahora, la diferencia es que entre copiar y pegar, la operación de linkeo que yo hice permite que si yo hago alguna modificación en esta pregunta aquí arriba, aparezca en forma directa ubicada abajo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué me pide? Confeccionar una tabla que ordene en orden de importancia las causas de falla mecánica, indicando el tiempo total de detención. Entonces, el paso siguiente es que yo acá voy a copiar esta tabla. ¿Para qué la voy a hacer de nuevo? La copio e inmediatamente aquí la pego. Entonces me preguntan que la ordene en orden de importancia. ¿Cuál es la causa de falla más importante? Aquí tiene que ver con el tiempo de detención. ¿Cuánto tiempo se demora justamente en este equipo en poder reponer su actividad? Y obviamente de que aquella que sea más importante es la que corresponde a el tiempo más alto. Y la menos importante, en este caso, la que me queda el tiempo más bajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es ordenar esta tabla. Voy a dejar la primera columna afuera porque eso ya está ordenado. Entonces voy a ordenar a partir de la segunda y tercera columna. Tomo todo esto. Recuerden que no solamente puedo tomar los números, que tengo que tomar la matriz, porque este numerito está asociado con esto. Selecciono esto, me voy al menú datos, ordenar, y en este caso me permite poder ordenar por columna, y aquí voy a ordenar por causa de falla mecánica o minutos. Y la respuesta es por minutos. Valores de la celda, y los voy a ordenar no en orden que aquí aparece de menor a mayor, sino que va a ser de mayor a menor. Acepto esa condición. Ok, y ahí tengo esta tabla ordenada
y esta es la causa de falla más importante, que es la falla mecánica, y aquí al último aparece la falla menos importante, que es la falta de repuesto, que es la última a considerar. ¿Qué más me pide? Que calcule el total del tiempo de tensión. Me ubico acá, fórmulas, autosuma, y ahí me entrega el valor por completo. ¿Cuánto es el tiempo total de detención? 38.439 minutos. Y eso es lo que estamos resolviendo en esta primera pregunta. Voy acá, me ubico en este espacio y voy a responder la pregunta B. El mismo proceso, linkear, más, me voy a la letra B. Perfecto. Ahí, enter. Selecciono acá la letra A, que ya tiene el formato que corresponde. Me voy al menú inicio, copiar formato, copio ese formato ahí y después arrastro hacia abajo, cruz blanca, cruz negra, y arrastro hacia abajo. Y ahí tengo copiada la pregunta B. ¿Qué me dice la pregunta B? Para la tabla ordenada complete la frecuencia absoluta relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo les recomiendo que en este caso ustedes vean el ejercicio que está publicado en plataforma, la pauta de corrección con respecto al ejercicio número 1, que es un PDF. Aquí está el ejercicio número 1. Lo descargan ustedes, entonces aquí aparece la pregunta A y aquí aparece la pregunta B. Nosotros tenemos que hacer esta tablita, entonces voy a copiar esta tablita. Recuerden que tiene que estar descargado, que no tiene que estar en PDF para que le aparezca acá este menú. Entonces, si está desde internet, abierto a internet, no le aparece este menú, que es del Adobe Acrobat. Entonces, cuando ustedes lo descargan, pueden abrirlo y ahí puede aparecer este menú. Edición, realizar una instantánea, que es como tomar una fotografía, y le voy a tomar una fotografía a esta consideración. Ok, acepto esa condición y la pego. Pego esto y lo voy a dejar acá. Esto me sirve a mí solamente como referencia para saber cómo es la forma de la tabla. Entonces, si yo entro a comparar, voy a copiar esta tabla que hice en la letra A, porque esa es mi referencia. Es el punto de partida. Copio, la pego acá y ahí tengo esta tabla. Entonces yo entro a comparar la tabla que aparece como propuesta y las primeras 3 columnas son prácticamente iguales, excepto que aquí la palabra tiempo perdido aquí aparece en una sola celda y aquí aparece en otras 2 celdas. Pero eso significaría poder modificarla y hacer alguna modificación para poder ordenar eso. Entonces voy a tomar acá la palabra tiempo perdido y en vez de dejar la nueva celda, sola celda, la voy a combinar. ¿Qué más? Acá abajo aparece, en vez de minuto, está escrito F sub I minutos. Ahora, este F sub I es su índice. Si gusta, nosotros lo podemos personalizar. Yo tomo acá el subíndice F sub I, formato de celdas, su índice, y lo copio tal cual. Después esto lo arrastro hacia el lado, cruz blanca, cruz negra, y en vez de hacer estos minutos, yo lo desgloso y lo dejo expresado en porcentaje. Y ahí ya se va apareciendo un poco más. Selecciono todo este formato y bordes y sombreado todos los bordes. Perfecto. Entonces ahí ya va tomando la forma y me faltarían hacer las últimas 2 columnas que voy a hacer ahí. Tomo ese valor, cruz blanca, cruz negra, y lo arrastro hacia el lado. Y cambio acá lo que ahí aparece como la F minúscula, la cambio por una F mayúscula. Perfecto. Y la otra también cambio con la F mayúscula. Perfecto. Desplazo eso hacia el lado. Y ahora le doy el formato. Fíjense que en la última fila no aparece el total, así que eso tenemos que tomarlo en consideración para poder darles el formato a las celdas. Y aquí ya está activado todos los bordes, así que ahí está. Perfecto. Ahora ya estaríamos en condiciones, en este caso, de poder hacer los cálculos de lo que es la frecuencia absoluta relativa. ¿Qué es la frecuencia absoluta relativa? Consiste en dividir este cociente, dividirlo por el total. Y el segundo valor, este cociente, dividirlo por el total. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá es que hay que dejar fijo esta celda. ¿Cómo lo hacemos eso? Para poder iniciar una fórmula en Excel, más
Selecciono ese valor y lo divido por el total. Pero este valor total, recuerden que para dejarlo fijo, será necesario anteponerle el signo pesos antes y después de la letra. Que eso en Excel se hace de manera muy simple con la tecla F4. Ahora, si trabajan con Notebook, lo más probable es que no aparezca directamente la tecla F4, por lo tanto será necesario que ustedes utilicen la tecla Function Fn y ahí le colocan el F4 minúsculo. Realizamos ahora el Enter, aplicamos Enter y ahí nos hace este proceso de cálculo. Ahora no nos da en porcentaje, pues nos da en decimal, pero acá está el estilo formato de los números, así que lo cambio ahora en porcentaje con un decimal. Esto es aumentar decimales, le saco la negrita y lo dejo alineado hacia la derecha y ahí tengo el porcentaje. Si la fórmula está correcta, cruz blanca, cruz negra, calculo hasta el penúltimo valor y aquí abajo saco el total. Fórmulas, autosuma y ahí obtengo Enter, saco el valor final que en este caso es porcentaje. Inicio, valor hacia la izquierda. Perfecto. ¿Qué más nos queda por desarrollar? Bueno, acá me faltó poder agregar algo con los nombres, que aquí es tiempo perdido acumulado. ¿Qué significa eso? Que tengo que agregar acá la palabra acumulado. Y los valores, la F mayúscula, están asociados a los valores acumulados. Entonces, esta F es minúscula, es normal, y esta es acumulado. ¿Qué significa acumulado? Que va sumando los valores anteriores. Entonces, yo para poder sacar este cálculo, voy a llegar acá y lo más probable es que este sea 38.439. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a hacer con las operaciones de linkeo. Más, selecciono este primer valor y ahí tengo 9.344. Lo dejo acá en negrita y lo ubico aquí hacia la izquierda. Perfecto, o sea, tenemos ese primer valor. ¿Qué significa que el segundo valor sea acumulado? Más ese valor anterior, 9.344, más el segundo valor de 5.643. Perfecto, tomo ese valor, se sumó, se acumuló 14.987, le saco la negrita y lo ubico hacia la izquierda. Como ya la fórmula está armada, yo no es necesario que siga uno hacia abajo, sino que una alternativa es que yo tomara cruz blanca, cruz negra y lo ubicara hacia el lado acá. Otro procedimiento más simple, cruz blanca, cruz negra, me ubico acá y le aplico doble clic. Y al hacer doble clic me sigue la secuencia de valores hacia abajo. Y tal como nosotros habíamos definido, este último valor corresponde al total del F sub I minúscula, ¿ya? Perfecto. Tal como calculé, ¿cierto?, la frecuencia acumulada relativa, la frecuencia absoluta relativa, también puedo calcular la frecuencia acumulada, ¿ya? La acumulada relativa. Esta es la acumulada relativa y esta es la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la diferencia? La unidad de medida en la cual esto se mide. Esto se mide en minutos y esto de acá se mide en porcentaje. Parece que había cometido un error en lo que había dicho, pero vuelvo a insistir, a rectificar. Esto es la frecuencia acumulada, ¿cierto? Y esta es, en este caso, la frecuencia acumulada relativa. Esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia absoluta relativa. Perfecto, aclarado ese punto, entonces comenzamos a poder desarrollar este valor en porcentaje. Si esta columna yo la relacioné con esta, o sea, minutos con minutos, la de porcentaje también la relaciono con porcentaje. ¿Cómo tomo ese primer valor? Más 24,3, Enter, tomo ese valor, la alineo hacia la izquierda, le quito las negritas. ¿Cómo hago el segundo valor? Más el primer valor, que había calculado, 24,3, más el 14,7, Enter. Ojo que no puedo sumar el 24,3 de que está acá, tiene que ser esto, si no hay un error en la fórmula. Le quito la negrita y lo alineo hacia la derecha. Y acá, nuevamente, doble clic y hace el mismo cálculo. ¿Cuánto es el último valor que tiene que tomar en consideración del tiempo perdido acumulado? Debe estar también expresado en porcentaje. Y con eso tenemos desarrollado la segunda pregunta. Una vez que yo
hago el análisis comparativo de esta tabla, esta fotografía que tengo acá, la elimino, ¿ya? Porque solamente me sirve de referencia para poder hacer lo que a mí me interesaba poder ir trabajando. Perfecto. Tiene otra pregunta más, ¿cierto? Que es la pregunta C. No sé cómo lo hago para poder agregar esto. Más nuevamente con operación de liga, linkeado. Me voy a la pregunta C, Enter. Y ahí aparece esto. Copio este formato, de algo está bueno, copio el formato, selecciono eso y ubico la letra C. Grafique FI minúscula en porcentaje, que significa frecuencia absoluta relativa, y FI mayúscula porcentaje, que significa frecuencia acumulada relativa versus las causas de falla mecánica. ¿Dónde tenemos esas variables? Aquí está F sub I porcentaje minúscula, aquí está la otra y aquí está la otra. Entonces, ¿cómo va a ser el estándar de gráfico? Bueno, utilicemos en este caso la pauta de corrección que ya está definida en plataforma. Aquí está. Y este es el gráfico que yo quiero llegar. Entonces, aquí es bueno tomar una fotografía porque cuando yo le indique, quiero que utilicemos este estándar de gráfico, no solamente el que nos entrega por defecto Excel. Lo copiamos y lo pegamos. Ok, aquí tenemos el gráfico, voy a reducir un poco su tamaño para que lo podamos visualizar y podamos desarrollarlo. Perfecto, ahí tenemos nuestro gráfico. Bien, entonces elijamos la variable en el mismo orden que está acá. FI porcentaje, aquí está. Selecciono eso incluyendo el título y excluyendo el valor total. Como los dos valores no están contiguos, para poder hacer un gráfico se aprieta la tecla Control y selecciono de F sub I mayúscula porcentaje hasta el 100. Recuerden que estas columnas tienen que tener el mismo alto. Mantengo apretada la tecla Control sin soltarla todavía y selecciono la otra variable acá que es causa de falla mecánica hasta falta de repuestos. Suelto la tecla Control y ahí tengo las tres variables que están seleccionadas en el mismo orden que acá. Tiene que ser en el mismo orden. Entonces, eso se da la consideración para poder yo hacer la gráfica. Voy a insertar. ¿Qué clase de gráfico es esto? Esto es un gráfico mezclado de columna y de línea. Voy a trazar acá, insertar. Acá aparecen los gráficos de columna y voy a elegir el primero de ellos, que se llama de columnas agrupadas. Tomo ese valor y acá lo tomo desde el borde y lo voy a ubicar en su posición para poder ver si efectivamente se parece o no se parece a lo que yo estoy haciendo. Lo tomo desde el borde, ok, y ahí me ubico. Entonces la pregunta es, ¿este gráfico se parece en algo a esto? La verdad, las cosas que no en una primera instancia. ¿Por qué? Porque los dos están hechos de barras y por lo tanto aquí hay dos escalas de referencia en el eje vertical, una más grande, otras pequeñas, si se fijan acá de 0 a 30 y la otra de 0 a 120, por lo tanto no se alcanza a notar. Entonces voy a hacer alguna modificación para darse cuenta. Voy a cambiar estas columnas que están acá y la voy a cambiar por líneas para poder hacer la modificación. Selecciono una de las líneas rojas que aparece por defecto ahí, botón derecho, cambiar tipo de gráfico, y aquí tengo que tener en consideración lo siguiente. Me dicen, ¿qué quiero hacer? ¿Un tipo combinado? Sí, perfecto. F sub I porcentaje, que es la azul que está acá, yo la voy a dejar en columna agrupada, y esta que está roja acá la voy a cambiar, en vez de columna agrupada la voy a dejar por de líneas apiladas con marcadores. Puedo yo utilizar en este caso esta condición, que es lo que ahí aparece, y ahí ya parece que se va apareciendo bastante más a esto. Y adicionalmente le voy a marcar acá de que para esta columna roja yo voy a necesitar otro eje vertical. Aquí hay un eje vertical que es el eje primario y este que está acá va a ser mi eje secundario. Lo activo ahí y hace de que esto se modifique, tenga una escala para acá, que es el eje primario, y otra para el eje secundario. Acepto. Ok, y ahí ya hay un parecido bastante importante entre ese gráfico y ese. Pero esto es lo que me entrega por defecto Excel. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Finalmente lo que yo quiero es que usted sea capaz de poder personalizarlo de manera tal que cuando yo le indique, realíceme un gráfico,
ustedes entiendan cuál es el estándar de gráfico que vamos a solicitar en esta asignatura. Entonces lo primero que hay que hacer es que estirarlo un poquitito, y para poder hacer un estiramiento que sea proporcional se recomienda que usted apriete la tecla Shift, ¿ya? Y se ubique aquí en el borde. ¿Por qué con la tecla Shift? Y me preguntan cuál es la tecla Shift, aquella que está abajo de la tecla block mayúscula, ¿ya? Y me ubico aquí en esta parte y comenzamos a estirarlo. ¿Cuál es la diferencia con el otro estiramiento? Que esto se estira de manera proporcional y no permite que esta figura se despixele. Es decir, no sé si a usted le ha ocurrido que cuando a veces estira una foto y la ubica hacia la izquierda, hacia la derecha, y no lo hace de manera proporcional, esa fotografía o esa imagen se despixela. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Perfecto, entonces yo ya lo estiré esto, y ahí lo voy haciendo justamente para que se parezca a esta estructura. Y ahí ya se va apareciendo bastante bien. Ahora voy a tratar de personalizar aquí algunos detallitos. Voy a ir ubicando acá el tema de los colores. Vamos por parte. A ver, esto que está acá, aquí aparece aquí al lado. Lo vamos a ubicar acá. ¿Dónde se ubica eso? Más elementos del gráfico, y aquí aparece leyenda. Y en esa leyenda lo ubico hacia el lado de acá. Esto es válido, ¿cierto?, del 2003 hacia adelante. Y esto está ubicado en la parte inferior, así que lo voy a ubicar en la parte derecha. Ahí para que quede más ordenadito y ya se vaya apareciendo. Perfecto, voy a jugar un poco con el tema de los colores. En esta parte, si yo ubico acá, esto se llama el área de trazado. ¿Se fijan ahí? Área de trazado. Este tiene un color y aquí afuera se llama área del gráfico. Entonces voy a ubicar acá, en este caso, en esta parte, voy a ubicar, tratar de ubicar este color, doble clic, y ahí se me despliega este menú, que está el formato de la línea de trazado. Voy a pinchar acá relleno, le voy a colocar relleno con imagen o textura, y por defecto me aparece esa textura que no es muy bonita. Por acá aparece las diferentes clases de textura y voy a ubicar la que más se asemeja ahí, que es la que yo necesito, que en este caso corresponde al color pergamino. Y si tú comparas ese color pergamino, es exactamente igual que eso. Me ubico en esta zona, que es el área del gráfico, pincho de nuevo, relleno con imagen o textura, y me aparece por defecto la misma textura que yo había elegido anteriormente, que es pergamino. Voy a cambiar esa textura de pergamino y voy a utilizar acá la de esta gráfica que tengo acá, que se llama papel seda azul. Y ahí ya el gráfico va tomando forma con respecto a las cosas que voy haciendo. Perfecto. Entonces personalicemos aquí algunas cosas. Cambiemos los numeritos de esto. Entonces aquí aparecen numeritos. Lo voy a cambiar con el tipo de letra. Me voy aquí a inicio. Los marco todo en negrita. Y en vez de trabajar Calibri, voy a trabajar con la letra Verdana. Verdana. La voy a dejar con tamaño de 10 dpi. Y la voy a dejar de color azul oscuro. Ese azul oscuro que está acá. ¿Qué es lo que todavía me genera un poco de ruido? Que aquí esto aparece sin decimal y esto aquí aparece con un decimal que no me agrega valor. Pincho nuevamente acá, doble clic, y ahí me lleva a esta parte. Aquí me aparece dar formato a los ejes, y aquí abajo aparecen números, y esos números aparecen porcentaje, cantidad de decimales, 1. Lo cambio eso, le coloco 0, enter. Y ahí se me fue ese decimal. Cierro esta ventanita, después la voy llamando porque me aparece ahí con esta condición. Y lo mismo podría yo hacer en el eje vertical. Secundario. Pincho acá. Voy a cambiar de qué color es eso. Era negrita, verdana. Verdana, 10 dpi. Y esto era de color rojo. Ese es el secundario. De color rojo. Y me sigue apareciendo el decimal. Posición de decimal acá, 0, enter. Y ahí ya tengo resuelto en ese sentido lo que yo necesito. Va tomando más forma lo que voy haciendo. ¿Qué hacemos acá en el eje horizontal? También lo voy a ubicar acá, negrita, verdana,
8 dpi, ok, y de color púrpura. Ahora muchos me preguntan, ¿y por qué me gusta tanto Verdana? Bueno, porque todos mis formatos están hechos con letra Verdana. ¿Y por qué Verdana? Porque es un tipo de letra que, independiente del tamaño, permite leerse bien, ¿ya? Permite leerse bien, y eso es clave en un gráfico. No importa que tu tamaño de fuente sea un tamaño pequeñito, lo importante es que finalmente al usuario en el cual estamos haciendo este informe lo permita poder leer de buena forma. Cambiemos el título al gráfico. ¿Qué es lo que es esto? Aparece en el título por defecto acá y le colocamos diagrama de Pareto de las causas de fallas mecánicas. Causas de fallas mecánicas. Fallas mecánicas. Selecciono esto. ¿Qué tipo de letra voy a utilizar? Negrita, Verdana, 14 dpi, y esto también es de color púrpura. Perfecto. Y ahí ya va tomando forma. ¿Qué me falta? Lo voy a ubicar acá. También Verdana, 10 dpi. 10 dpi. Perfecto. Y esto es de color púrpura igual. ¿Qué me falta? Me faltan los títulos de los ejes. Título del eje vertical, primario, secundario, horizontal. Lo digo aquí en el borde, más título de los ejes. Aprieto eso y ahí aparecen todos. El título del eje vertical primario, vertical secundario, horizontal. Ok, partamos por el horizontal. ¿Qué dice el horizontal? Causas de fallas mecánicas. Causas de fallas mecánicas. Fallas mecánicas. Perfecto. Selecciono el texto. Negrita, Verdana. Esta la voy a subir si el tamaño de la dpi. 12 dpi. Y que sea de color azul oscuro. Perfecto. Ahí estamos. Acá ubico en el eje vertical primario y lo cambio por tiempo perdido. Tiempo perdido. Selecciono todo lo que está acá. Negrita, Verdana, 12 dpi y color azul oscuro. Perfecto. Acá en el eje vertical secundario, tiempo perdido acumulado. Tiempo perdido acumulado. Selecciono acá tipo de letra, negrita, Verdana, negrita, 12 dB. Ok, estamos ahí ordenado. Entonces ahí ya estamos más o menos ok. ¿Qué me faltaría? Algún detallito, darle una continuidad a esto, es decir, agregar una secuencia de líneas. Botón derecho, elijo alguna de las columnas que están en el eje vertical, agregar una línea de tendencia, y aquí hay varias que aparecen por defecto. Siempre me aparece por defecto la lineal, puedo probar la exponencial, la logarítmica, y aquí planteo la polinómica, y aquí está el grado y lo voy cambiando el grado para que se vaya ajustando de mejor forma. El grado, a qué número está elevado el polinomio: grado 2 cuadrático, 3 cúbico, 4 a la cuarta, a la quinta, y ahí vamos probando a la sexta, que es el máximo grado que permite poder trabajar. Perfecto. Ok, ahí estamos, y ahí se va manejando esto. Puedo cambiar un poco el tema de los colores. En vez de este color que sea tan fome, ¿cierto? Podemos agregar un color que sea un poquito más prendido. Ok, y con respecto a lo que está marcando acá las líneas, yo también puedo marcar acá una línea que sea con un color a lo mejor un poquito más llamativo. Ahí me tocó solamente los punteros,
pero podría yo en este caso ir probando con diferentes alternativas para poder ir haciendo lo que se desea poder ir ubicando. Entonces en el caso ahí de las líneas, ¿cierto? Yo podría cambiar el colorcito por el color que sea un colorcito rojo, tal vez que sea un poquito más llamativo, tal como está especificado ahí, y hago el análisis comparativo. Este gráfico que yo acabo de poder desarrollar es el correcto, es el adecuado, se parece bastante al que tenía planteado originalmente, y lo hago el análisis comparativo y se ve bastante bien. Incluso parece que el tipo letra aquí me jugó una mala pasada. No, 8 dpi está bien, perfecto. Puede ser un poquito más pequeño, pero bueno, yo creo que ahí se ve bastante bien. Y tiene todos los ingredientes con el estándar que nosotros tiramos para poder trabajar. Por lo tanto, yo cada vez que a usted le indique realice una gráfica, no me entregue la gráfica por el ser que viene por defecto, sino que personalícenla de manera tal que yo pueda identificar claramente las variables, permite identificar claramente los números y me permita poder tener algún color que sea apropiado con lo que nosotros estamos haciendo. Y este sería la finalización de la cápsula número 1, donde ya resolvimos el primer ejercicio que estaba planteado de la batería de ejercicios que está en la plataforma de la asignatura. Espero que esto haya sido de su agrado y que si tienen alguna duda no duden en contactarme. Que estén muy bien y estamos en un contacto en una próxima cápsula. Muchas gracias por su atención.